que la oprima, siempre tu pie de liebre libre y loca. Su taciturna nada se ha recebado, los sollozos agitan su arboleda, de lana cerebral bajo tu paso y pasas, y se queda incendiado su cera de invierno ante el ocaso, mártir, alhaja y pasto de la rueda. Harto de someterme a los puñales circulantes del carro en la pezuña, teme el barro un parto de animales de corrosiva piel y vengativa uña. Teme que el barrio crezca en un momento, teme que crezca y suba y cubra tierna y celosamente tu tobillo de junco, mi tormento. Teme que inunde el nardo de tu pierna y crezca más y ascienda hasta tu frente. Teme que se levante huracanado del blando territorio del invierno y estalle y truene y caiga del invierno sobre tu sangre duramente tierno. Teme un asalto de ofendida espuma y teme un amoroso cataclismo. Antes que la sequía lo consuma, el barro ha de volverte de lo mismo. Yo creo que viene a cuento recordar una vez más el poema tan maravilloso del Niño Juntero. Y digo que viene a cuento porque esta gente que no se gobierna están empeñados en que nuestros hijos, nuestros nietos, los hijos de nuestros hijos no puedan ir a la escuela y vuelvan quizás mañana, si no lo remediamos, a destripar terrones. Decía Miguel, carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el yugo perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinados de una tierra descontenta y un satisfecho arado. Entre estiércol puro y vivo de vacas trae a la vida un alma color de olivo, vieja ya y encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la ayuda. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Trabaja y mientras trabaja masculinamente serio, se unge de lluvia y se alhaja de carne de cementerio a fuerza de golpe fuerte y a fuerza de sol ruñido, con una ambición de muerte desplaza, despedaza un pan reñido. Cada día es más raíz, menos criatura, que escucha bajo sus pies la voz de la sepultura. Y como raíz se hunde en la tierra lentamente, para que la tierra inunde de paz y panes su frente. Me duele este niño hambriento, como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Lo veo arar los rastrojos y devorar un mendrugo y declarar con los ojos que por qué es carne de yugo. Me da su arado en el pecho y su vida en la garganta, y sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta. ¿Quién salvará a este chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros que antes de ser hombres son y han sido niños chunteros. Yo voy a leer otra que dice así: el corazón es agua que se acaricia y canta, el corazón es puerta que se abre y se cierra, el corazón es agua que se remueve, arrolla, se arremolina, mata. No hay nadie que quiera leer más. Pasamos entonces a
a la conferencia de Aitor. Vale. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vuelvo otra vez porque no me importa nunca decir una, dos y tres y las que haga falta. Muchas gracias por querer, en fin, que yo estuviera hoy aquí, y gracias también por vuestra comprensión en cuanto al cambio de programación. Yo quisiera, antes que nada, hay gente que me conoce y otros que no. Yo soy Aitor Larravide, soy de Bilbao, y yo hice mi carrera de Filología Hispánica, la cursé en la Universidad de Deusto, en Bilbao. Hice el doctorado entre Deusto y León. Dediqué 7 años a preparar mi tesis doctoral sobre Miguel Hernández. Recalé en Orihuela y bueno, llevo ya un tiempo, desde el año 91, con Miguel Hernández. Y yo quisiera, bueno, mi campo de investigación ha sido la recepción de la obra de Miguel Hernández, el estudio precisamente de la crítica. Yo lo que voy a hablaros en términos generales será de la vida y de la obra de Miguel Hernández, y al final concluiré con algunas reflexiones precisamente sobre algo importante que es América en la recepción de la obra de Miguel Hernández, porque todo el mundo conoce lo que las editoriales, sobre todo argentinas y mexicanas, hicieron por Miguel Hernández, y yo he trabajado precisamente esa parte. Yo quisiera terminar esta intervención, que, insisto, es algo general sobre la vida y obra de Miguel Hernández, porque hoy es el día en que se conmemoran los 72 años de la muerte de Miguel Hernández. Esta mañana, a las 5:30 de la mañana, ha habido hoy la senda del poeta, pero yo quiero recalcar, aunque suene, yo lo he dicho hoy también esta mañana, está muy bien recordar a Miguel Hernández el 28 de marzo, está bien recordar a Miguel Hernández el 30 de octubre, pero hay que recordar a Miguel Hernández, yo creo que todos los demás días del año, porque al final, por ejemplo, y aunque a mí como director, soy director de la Fundación Miguel Hernández hace 2 años, pues hay que hacer también un poco de autocrítica. La senda del poeta está muy bien, pero a veces yo creo que se convierte en un fenómeno de masas, en una especie de actos de masas que poco pueden beneficiar. Está bien que se hagan beneficiar al poeta. Creo que estos actos, concretamente hoy en el que estamos hoy, en el que yo al otro que voy a ir a Orihuela, al Ateneo Viento del Pueblo, que yo creo que son donde se genera la cultura popular, la gente que realmente quiere, y eso es a lo que yo también quiero apostar. Entonces yo voy a empezar ya, como digo, mi intervención, pero quisiera, como digo, seguir agradeciendo a la Ateneo Republicano Miguel Hernández por querer invitarme, por querer que estar hoy aquí. Para mí es un lujo, y sobre todo en un lugar como este, Torrevieja, y como digo, pues agradeceros también vuestra comprensión. Miguel Hernández, como sabéis, nació en Orihuela el 30 de octubre de 1910 en una familia que se dedicó a la crianza y pastoreo de ganado. El matrimonio tuvo 7 hijos, de los que solo sobrevivieron 4, Vicente, Elvira, Miguel y Encarnación. Estudió hasta los 14 años en el Colegio de Santo Domingo, porque diversas dificultades que tuvo el negocio familiar hicieron que abandonaran los estudios y se dedicaran al pastoreo. Sobre este asunto, sobre el tema del analfabetismo de Miguel Hernández, sabéis que se han escrito y han corrido muchos ríos de tinta. Hay que pensar que él fue el único de la familia que pudo ir regularmente a la escuela, fue hasta los 14 años, que en aquel momento pues era un tiempo para la clase social a la que pertenecía elevada, y sobre todo yo creo que hay que recordar que el padre de Miguel hizo que fuese a una especie de guardería situada en la misma calle arriba, Nuestra Señora de Monserrate, se llamaba así, digamos que la guardería, y estuvo 1 año y medio. Le pagaba el padre peseta y media, y hay que valorar, pues porque como luces y sombras es el título de mi intervención, hay unas luces y sombras en torno a la vida de Miguel Hernández que conviene por lo menos puntualizar. El tema del analfabetismo, que no era tan analfabeto, el tema de la pobreza, que eso ya en el 2010 ya se ha hablado en varias ocasiones. El padre de Miguel era, según la biografía de Eutimio Martín, publicada en 2010, era una especie de cacique, no cacique, pero una persona que tenía un cierto poder en Orihuela, gracias a su negocio de pastoreo de ovejas y de cabras, a sus buenas relaciones con la gente que tenía dinero en Orihuela, a sus buenas relaciones con los jesuitas del Colegio de Santo Domingo, y por eso habría que poner un poco en cuarentena lo del mito o de lo de
del analfabetismo y de pobreza de la familia. Su interés por la literatura lo llevó a profundizar en la obra de algunos clásicos como Garcilaso, como Luis de Góngora, etc., que luego tuvieron una gran influencia en sus poemas. Conoció también, en este caso gracias a Ramón Sige, a poetas como Rubén Darío o Antonio Machado, y participó en diversas tertulias con Carlos Fenol y con Ramón Sige. Yo quiero decir aquí, cuando vienen grupos de estudiantes a la Casa Museo, a la Fundación, cuando les digo, bueno, tenéis que ver que Orihuela es un pueblo, una ciudad, bueno, más bien un pueblo, que tiene un concepto de una idiosincrasia barroca, no solamente por su fisionomía urbana, pues los 5 monumentos nacionales, especialmente barroco, de estilo barroco, por la gran preponderancia o poderío político que tuvo justamente en ese siglo XVIII, sino por la fisionomía urbana y por su concepción y su idiosincrasia. Y el barroco es un concepto, es un estilo contradictorio y, como les digo yo, mirad, ahí está el Colegio Santo Domingo, que ejemplifica la formación, la cultura, que ejemplifica el poder de la Iglesia, el poder de los dominicos y después de los jesuitas, pero tenéis a la otra parte, a la espalda de la casa de Miguel Hernández, la naturaleza. Esa es para mí la contradicción y lo que ejemplifica Orihuela. Por una parte, la cultura, digamos, la cultura culta, valga la redundancia, y por una parte, la naturaleza feraz que hay en Orihuela. Y Miguel Hernández ejemplifica también, como en el famoso libro de Juan Cano Ballesta, del que hablábamos antes, con una señora yo de Juan Cano Ballesta, Miguel Hernández se debate entre tradición y vanguardia, como Orihuela. Y en el caso concreto de Miguel Hernández, porque fue a la escuela, ahí estudió a los clásicos, etcétera, en el Colegio Santo Domingo, pero también tuvo una cultura popular, porque existe una cultura popular gracias a Carlos Fenol, a las tertulias que él tenía en la Tahona, especialmente pues el amor que tenían por los trovos, por el flamenco, etcétera. Y yo creo que esa ambivalencia o que son complementarios, la cultura culta y la cultura popular, pues se ve claramente en Miguel Hernández. Sabéis que se fue a Madrid en diciembre del 31, no consigue abrirse camino justamente, regresó 5 meses después, pero lo que consigue es saber que él no quiere volver otra vez al negocio familiar, sino lo que quiere es escribir. Por lo que consigue un trabajo, se establece, después de varias peripecias laborales, se establece en la notaría de Luis Maser Muñoz, que fue fusilado en la Guerra Civil, y allí conoce a Josefina Manresa. En marzo de 1934 viaja a Madrid y ahí sí que conocerá a Vicente Aleixandre y a Pablo Neruda, que era cónsul de Chile en España, por lo que se le abren las puertas a las tertulias y a las publicaciones. Empieza a cambiar ideológicamente y a separarse Ramón Sige y se aleja del catolicismo. Yo quisiera aquí puntualizar, se ha hablado mucho precisamente de Pablo Neruda y la influencia que tuvo Neruda, influencia estética y comunista y política. Ahí habría que matizar, más que Pablo Neruda, ya sabéis que Pablo Neruda no tiene carnet del Partido Comunista, además de Chile, a partir del año 47, y aunque él era claramente de izquierdas, no fue Neruda el que más le influyó en ese periodo, sino que fue un poeta argentino que residió aquí en España, Raúl González Tuñón, de abuelo asturiano, que estuvo de corresponsal en la insurrección de la Revolución de Octubre del 34 en Asturias, y el poemario de Raúl González Tuñón, La Rosa Blindada, que apareció a principios del 36, va a ser el libro que realmente influya en Miguel Hernández. Ya no solamente estéticamente, porque hay un poema además dedicado a Miguel Hernández en ese poemario, que dice que no hay que escribir romances, sino que hay que hablar de la revolución, hay que hablar, y eso es, creo que se ha hablado poco, de esa influencia de Raúl González Tuñón, y que además fue un crítico comunista, Elvio Romero, un paraguayo que residió toda su vida en Argentina, que en el año 58 publicó una biografía, Miguel Hernández, de estilo y poesía, en donde habla por primera vez de esa influencia de Raúl González Tuñón en Miguel Hernández. Con el estallido de la Guerra Civil hay que decir que él encuentra su voz poética. Algunos críticos, desde el infable Juan Guerrero Zamora, que fue uno de los primeros críticos y que arrimaba siempre el asco a su sardina franquista, él dijo que Miguel Hernández se mentía a sí mismo, como dijeron algunos de los críticos de la época, incluso de Miguel Hernández, que se engañaba a sí mismo
con esa voz, digamos que comunista, con la voz ideológica, y que se engañaba, y bueno, en este caso yo creo que no. La voz de Miguel Hernández, aquí se han recitado algunos poemas. Miguel Hernández descubre con la guerra civil cuál era su clase social y su compromiso con el pueblo, pero que es un compromiso que él va adoptando justamente a medida que él precisamente vive en Madrid. Cuando va en el año 34 a Madrid y vive allí y se relaciona con compañeros y camaradas comunistas, no solamente con Tuñón, sino especialmente con Rafael Alberti, él va a descubrir otro mundo que se le va a abrir, un mundo de símbolos, un mundo de compromiso y de libertades. Y es ahí donde va a descubrir su voz. Eso es por lo menos mi opinión. Se alista como voluntario, como sabéis, en el ejército republicano en septiembre del 36, y hay que decir, aquí se ha hablado de García Lorca. Han corrido muchos ríos de tinta sobre la amistad o no amistad de Miguel Hernández. Bueno, la de Miguel Hernández queda clara porque él escribe, y porque Miguel Hernández, generoso, cuando se entera de la muerte de García Lorca, es uno de los primeros que manda y que escribe justamente esa elegía, la elegía primera, que además abre Viento del Pueblo, y que lo hace además de corazón. Y que además, según algunos críticos, Miguel Hernández consigue la dirección del Teatro Universitario La Barraca, que como sabéis dirigía García Lorca hasta su muerte. Por lo que, por la parte de Miguel Hernández, sí que es cierto, es verdad que fue amigo. Por parte de si uno lee las cartas de García Lorca, o la carta, dos cartas, realmente ya habría que ponerlo un poco en cuarentena. Durante la Guerra Civil contrae matrimonio con Josefina, el 9 de marzo del 37, en Orihuela. Publicó diversos poemas en algunas de las revistas más importantes, El Mono Azul, que dirigía Rafael Alberti, Hora de España de Valencia, y Nueva Cultura, también de Valencia. El fallecimiento de su primer hijo en el año 38 y el nacimiento del segundo en el 39 se añadieron como un motivo inspirador de su obra poética. Termina la guerra y regresa a Orihuela, que según algunos fue uno de los errores que cometió, pero él entendía de muy buena fe que no tenía las manos manchadas de sangre, y él fue a Orihuela y fue detenido el 28 de septiembre del 39, no el 29 como se pensaba, el 28 gracias a los trabajos de Enrique Cerdán Tato, al que casualmente, en momento de publicidad, se le va a rendir homenaje hoy en Orihuela, la tenía Viento del Pueblo, que consiguió localizar un sumarísimo, un expediente en donde se indica claramente la fecha en la que fue arrestado, el 28 de septiembre del 39. Fue detenido, como digo, fue condenado a muerte. Hay que decir que estuvo encarcelado en la prisión del Seminario de Orihuela desde esa fecha, del 28 de septiembre, hasta más o menos el 12 de diciembre. Él, en las cartas, y eso hay que recordar para escarnio de algunos de Orihuela, dice que sus paisanos se quieren hacer notar lo malas personas que son, y dice que nunca en ningún otro lugar lo ha pasado tan mal como en la cárcel del Seminario de Orihuela. Ciertamente no se puede generalizar y decir que Orihuela, y eso también tengo que decirlo, porque hay algunos que hoy en día hay algunos que dicen que Orihuela fue responsable de la muerte de Miguel Hernández. No se puede decir, en mi opinión personal, no se puede generalizar y decir que un pueblo es responsable de la muerte, como sería. Algunos decían que Granada es responsable de la muerte de García Lorca. Son algunos responsables políticos, en este caso el alcalde de Orihuela de aquel momento, que firmó un documento que además publicó Enrique Cerdán Tato, y que dice que es un elemento peligroso, comunistoide, y que merece el castigo. Por eso este inciso de no se puede generalizar. Después de aquel turismo penitenciario o carcelario, como dice Eutimio Martín, el propio Miguel Hernández, sabéis que muere en el reformatorio de Alicante, actual paradoja, Palacio de Justicia, entre comillas, del 28 de marzo del 42, víctima de un proceso tuberculoso. Hay que decir, un inciso, digo justicia con un entrecomillado porque todavía, a pesar de la ley de memoria histórica y todo eso, pues todavía persiste el gobierno socialista de Zapatero. Pensábamos algunos que podían cambiar las cosas, pero como dice el otro, como decía el conde Salinas en El Gato Pardo, que algo cambie para que nada cambie.
La obra de Miguel Hernández, aunque teóricamente debería pertenecer a la promoción del 35, con Rosales, Panero, etc., hay que decir que él no se puede ascribir a ninguna generación poética, porque Perito en Luna, su primer libro, que publicó en el 33, toma elementos de la generación del 27. Perito en Lunas está formado por 42 octavas reales, ciertamente es un poemario complejo, pero hay que describirlo, como decía Concha Zardoya, como un diario íntimo, en el que lo que consigue es metamorfosear su vida aparente, o su diario aparentemente, digamos que humilde, pues por ejemplo, el pozo que se encuentra en la casa museo de Miguel Hernández, las sartenes y demás, lo consigue metamorfosear en belleza, que es, yo creo, lo más importante, y sobre todo quiere reconocer o quiere poner en valor lo que él hace y que los demás lo hagan. Entonces, como él decía en una de las cartas a Lorca, que bajo ese aire falso del homo Ombra hay mucha más poesía y más verdad de lo que algunos críticos de aquel momento creían. En el 34 da a conocer en Cruz de Raya el auto sacramental, Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras, que fue el que le dio el espaldarazo, por lo menos en Madrid, y que tiene un tufo fascista, como dijo Bergamín en el año 69 a Marie Chevalier, pero que le sirvió para darse a conocer en Madrid. En el 36 publica El rayo que no cesa, que es, evidente,